Lectura del libro, Manuel Belgrano. Recuerdos del Alto Perú. Crónica de la campaña libertadora. Autor, Javier Garín. La presente obra agotó 4 ediciones. El autor decidió cederla para su lectura y difusión en YouTube para contribuir a la difusión del pensamiento y acción de Manuel Belgrano. Octubre a noviembre de 1813. Con el contraste de Vilcapugio, muchas personas, tanto amantes como enemigas de la libertad, creyeron que se repetiría la escena del Desaguadero, cuando el ejército patriota, derrotado, se desbandó ignominiosamente, levantando contra sí, con sus desmanes, a los mismos pueblos cuya liberación decía buscar. Se engañaban. Mi ejército no había perecido, vivía, y vivía con su general, para escarmentar mediante Dios a los enemigos. En balde, pensaba yo, se fatigarían nuestros adversarios, así interiores como exteriores, en balde, tal vez, nos veríamos casi a las puertas de nuestra total ruina, como ya lo habíamos estado en algunas épocas de nuestra gloriosa empresa. Las provincias unidas del Río de la Plata serían libres, o mejor aún, ya lo eran, por el solo hecho de no desesperar de alcanzar la libertad, y los restantes pueblos de la América se nos unirían a la postre, afirmando con sus esfuerzos la libertad de independencia que el cielo mismo ponía en nuestras manos. Aún había sol en las bardas y un Dios que nos protegía. Grandes, sin embargo, fueron nuestras pérdidas. Dejamos en Vilcapugio todo el parque y artillería, más de 400 fusiles, los mejores jefes, 300 cadáveres y numerosísimos prisioneros, así como infinidad de dispersos que no volvieron a unirse a nuestras tropas. ¿Qué nos quedaba para alentar aquellas esperanzas? Apenas 1000 hombres, divididos entre los que me seguían y los que se habían ido a Potosí con Díaz Vélez, y el ánimo, la disciplina y el hambre de desquite. Pero, sobre todo, quedaba la incontrastable simpatía de la población. Fuertes resultados habían tenido mis disposiciones de los meses precedentes, así como la intachable conducta de mis gobernadores, insuflando en todo el Alto Perú un espíritu decidido por la libertad. Grande y fecundo había sido nuestro esfuerzo, y acertado el no ofender las creencias religiosas, ni practicar requisiciones, ni saquear bienes, ni imponer tributos. Ahora los acontecimientos venían a demostrar cuánta razón me había asistido cuando encarecía respetar a las poblaciones. Al llegar al Alto Perú nos rodeaba la prevención hasta en los mismos partidarios de la sagrada causa, frescas en las memorias las tropelías cometidas durante la campaña anterior. Esos resquemores se habían disipado, y los pueblos más recalcitrantes, si no se afligían con nuestra derrota, tampoco la aprovechaban para darnos la estocada final. Piénsese hasta qué punto llegaría la amistad de los pueblos cuando, transcurridos 15 o 20 días de la batalla, el general Pezuela aún ignoraba que yo no había tomado el camino de Potosí, sino que estaba a sus espaldas, escondido en algún lugar de las provincias vecinas, acechándole la retaguardia con mi puñado de hombres. En todo ese tiempo, las poblaciones habían contemplado nuestro paso, tendiendo sobre nosotros un espeso velo de silencio, proporcionándonos víveres y forraje, consuelo y habitación, sin que nos viéramos obligados a tomar nada por la fuerza. En vano enviaba Pezuela a sus espías o destacaba partidas a tomar noticias, nadie sabía nada, nadie nos había visto, el país estaba mudo, sordo y ciego. Dios bendiga la lealtad de aquellos pueblos, que ocultaron al caído para que pudiera levantarse. Pero si muchas habían sido nuestras pérdidas, no menores eran las del enemigo. Recuérdese que Vilcapugio fue batalla ganada hasta casi el final. Tuvimos 300 muertos, pero los del enemigo no bajaban de 500, y sus dispersos eran apenas menores que los patriotas. Sin cabalgadura, en un país hostil, privado de víveres y auxilios, el ejército colonial agonizaba. Y al tiempo que yo cruzaba territorios mastosos, Pezuela, incapaz de perseguirme para consolidar su victoria, debía quedarse en el campo de batalla como un luchador que ha recibido muy severos golpes antes de ultimar al adversario, y debe resoplar largamente para reponerse. Poco después retrocedía hasta Condo y se guarecía allí, exhausto, molido, inmovilizado. ¿A dónde habíamos ido nosotros? A un pueblito llamado Macha, en donde yo trabajaba la reorganización. Díaz Vélez, con parte de las tropas en Potosí, fortificaba la Casa de la Moneda y encerraba en ella el armamento, municiones, pertrechos y dineros del Estado, para defenderlos hasta la última extremidad. De todo el Alto Perú llegaban ahora auxilios para el ejército abatido.
Ortiz de Ocampo, gobernador de Charcas, mandaba refuerzos de hombres, artillería, municiones y como 200 caballos de pesebre para nuestra caballería. Arenales, gobernador de Cochabamba, proveía auxilios y pertrechos abundantes, y lanzaba una enérgica proclama para que los pueblos no cedieran al desaliento. Ignacio Wourns, gobernador de Santa Cruz de la Sierra, no se quedaba atrás en sus esfuerzos por ayudar a nuestra reconstitución. Habiendo reunido como 600 hombres, Díaz Vélez se aprestaba a defenderse a todo trance en Potosí, y me remitía 2 cañones de A1 y municiones. Todos trabajaban, todos ponían infinito celo, los caminos del Alto Perú veían desfilar las carretas y las tropas de voluntarios que desde todos los puntos avanzaban hacia Macha, a mi encuentro, para alzar de las ruinas al ejército del Alto Perú, tan fresco y vigoroso como si no hubiera sufrido contrastes. El fervor por una causa opera milagros. Qué maravilloso es el poder de la voluntad. Si aquellos bravos que me asistían, si aquellos colaboradores que no me habían abandonado, y si aquellos pueblos que permanecían fieles no hubiesen, en el pasado, dado sobradas muestras de su heroísmo y abnegación, su comportamiento luego de Vilcapugio habría bastado para empeñar a la patria eternamente en su gratitud. No habían pasado 2 semanas de la derrota, y ya mi ejército destruido estaba nuevamente en pie, recibiendo de todas partes muestras de amor y respeto, aguardando solamente cobrar mayor vigor para aplastar en desquite a los tiranos. Al tender hoy una mirada abarcadora sobre la totalidad de mi campaña, hallo 2 puntos de máxima gloria, y curiosamente, ninguno de ellos coincide con un triunfo. El primero fue la retirada imborrable desde Jujuy hasta Tucumán, hecha en condiciones las más temibles, y con un orden, un éxito y un heroísmo de todos los que en ella intervinieron, que no hubo otra igual en la guerra por nuestra emancipación. Y el segundo fue aquella milagrosa recomposición de un ejército aniquilado en el término de breves días, tan breves como los que mediaron entre la batalla de Vilcapugio y la que estaba por librarse en las inmediaciones de Macha. No pasó un mes desde el desastre, y los hombres a mi mando llegaron a rozar el imposible número de 3.400. ¿Cómo se obtuvo este prodigio? Yo mismo no lo sé. El recuerdo de aquellos es de una vertiginosidad pasmosa. Solo sé que no hubo un instante de descanso ni un segundo de flaqueza, que todo fue perpetua actividad y fe en el triunfo, y que esa fe la compartía conmigo hasta el último soldado. Pero ¿cuáles eran mis planes para abrigar tal confianza? Me fundaba en el estado de postración del enemigo. Sin recursos, sin movilidad, sin caminos francos, sin socorros de los pueblos, Pezuela y los suyos debían perecer. Yo me preparaba para una larga campaña. Cada día recibía en Macha nuevas provisiones y bienes con que sostener a mis tropas, y los acopiaba con celo rayano en avaricia. Me preparaba para una conflagración general, en que ardería todo el país, sublevado en masa contra sus opresores, contando con dar largas a la guerra, para que el enemigo, incapaz de atacarme, sucumbiera por inanición. En mi campamento de Macha, donde esperaba que viniese en breve tiempo el coronel Zelaya con refuerzos de caballería, podría yo conservar las provincias de Cochabamba y de Potosí, privando así a Pezuela de incontables recursos, y si éste, advertido al fin de mi presencia, se decidía a atacarme, aún me restaba el arbitrio de retrogradar hasta Potosí, en donde se hallaban los mayores depósitos del ejército. Esta fue mi idea original, que más tarde varié por las circunstancias que se referirán a su debido tiempo. Pezuela, entretanto, se limitaba a destacar al batallón de Olañeta por el camino del despoblado, y al escuadrón de Saturnino Castro por el de Potosí, con designio de hostilizarme en mi supuesta fuga hacia esta última ciudad, ignorando que con ese rumbo solo se había retirado Díaz Vélez. A mediados de octubre llegó Castro a Yocaya, a escasas 6 leguas de Potosí. Desde ese punto, jactancioso, libró un desafío caballeresco a Díaz Vélez. Lo retó a batirnos, yo con mis 100 dragones y Liudí con toda su división, en campo a su elección. Era una bravata, porque ni siquiera su temeridad podía hacerle suponer que derrotaría a las tropas mucho más numerosas de Díaz Vélez. Pero Castro pretendía con esto afirmar su fama de valeroso, y al mismo tiempo inspirar el desánimo en nuestros hombres. Díaz Vélez, indignado, y creyendo que venían con Castro las fuerzas todas de la vanguardia realista, no hizo demorar su réplica. No es nadie ese Castro para retarme con honor, le mandó decir. No le reconozco sino por un perjuro, que ha burlado su juramento prestado en Salta, y digno solamente de ser ahorcado, si es que llega a caer en mis manos. Ante la resolución de Díaz Vélez de mantenerse en Potosí,
Castro terminó replegándose a Condo para unirse con Pezuela. Yo seguía, a todo esto, la remonta de mis tropas. La provincia de Chayanta, habitada casi con exclusividad por indios, me asistía invalorablemente. Ha de saberse que los tales indios de Chayanta eran famosos por su avaricia, cada vez que, en las provincias vecinas, se quería significar un avaro, se le nombraba de Chayanta, y las bromas relativas a la mezquindad tenían en todo el Alto Perú como destinatarios a los pobladores de ese territorio. Yo puedo afirmar que tales especies, de haber sido ciertas, quedaron entonces desmentidas. Nadie fue más generoso conmigo y con mis hombres que los indios de Chayanta. Desde todos los puntos de esa provincia, no cesaron de venirme auxilios, traídos por varones y mujeres, y hasta por niños, sobre sus propios hombros. Víveres, ganados y cabalgaduras, bálsamo y vino para los enfermos, regalos y ofrendas para los oficiales, artículos de los más variados con los que aquellos pobres indios, ignorados de todos, objeto de burlas, perdidos en su miseria, pretendían demostrarme su agradecimiento por haberles dispensado el honor de establecerme entre ellos, y dígase después que me equivocaba al tratar con tanto miramiento a los nativos. Emocionado por ese despliegue de generosidad, me dispuse a recompensarla. Dicté un bando por el que ordené distribuir entre los pobres, los desposeídos y las víctimas de la guerra todas las tierras comunales, para que pudiesen cultivarlas y elevarse de su triste condición, pues jamás habrá soberanía del pueblo si éste es miserable, explotado y afligido, ni podrá nunca prosperar la libertad de unos por sobre la indigencia de otros. Otra vez veía lo que ya en Yujuy había aprendido, no es de los ricos que ha de esperarse ayuda en la hora del peligro, ellos se entregan al extranjero si conviene a sus negocios. Siempre son y serán los pobres los que defienden la patria. Así fue como mi maltrecho ejército empezó a recomponerse. Tenía ya un tren de artillería, si no suficiente para su defensa, al menos útil para propiciarla. Había logrado montar mis escuadrones. Nada faltaba a mi parque. Los almacenes estaban llenos. Temeroso, sin embargo, de que la prolongación de la guerra pudiera sumirnos algún día en la escasez, y consciente de los sacrificios que representaba para unos pueblos pobres el habernos provisto de aquella abundancia, no quise tampoco caer en el sacrilegio del derroche. Vinieron a informarme de haber entre nuestros víveres algunos medio podridos. Los serviremos a las tropas un día sí y otro no, repuse, que nadie se entere cuando están buenos. Inútil ocultarlo. Los soldados olían desde lejos la podredumbre, y los días que se servía podrido ayunaban. A tal punto llegaba su consideración hacia mí que jamás hicieron cuestión alguna por aquellos pútridos manjares, antes bien, los recibían con chanzas y coplillas, y entretenían su hambre cantando. Cielito, cielo que sí. Cielo de Puente de Márquez. No andes pitando chapa. Que están podridos tus charques. Pienso que buena parte en esta resignación la tenía el observar los soldados que yo comía tan podrido como ellos. El primer día de servirse tasajo maloliente, el cocinero me preparó un plato especial. ¿Qué significa esto? Le dije: rancio comen mis tropas y rancio comeré. Guardé este plato para mañana, que hoy no es día de banquete. Así, aquellos bravos no solo consagraban a la patria sus pechos, sino también sus estómagos. Al tiempo que nos organizábamos para una nueva acción, yo no dejaba de ocuparme en mantener al enemigo reducido a la nulidad, para que fuera seguro su quebranto. Con tal objeto, destaqué montoneras y partidas en todas direcciones para levantar a los pueblos y estrechar a Pezuela en Condo, así como hostilizar a los destacamentos realistas que aún no habían podido concentrarse. Los caudillos indios me sirvieron fielmente. Baltasar Cárdenas, aquel a quien derrotara Castro antes de Vilcapugio, se había puesto nuevamente a mi lado. A él, a Lanza, y a otros jefes de indios, los mandé a cortar las comunicaciones de Pezuela con La Paz y con su base de operaciones en el Desaguadero. Así se iba cerrando el círculo que ponía al jefe enemigo en situación cada día más afligente. Me había derrotado en batalla, pero su mismo triunfo lo estaba sepultando. De aquellos tiempos datan las mayores proezas del teniente de dragones don Gregorio Araoz de la Madrid, quien entonces se ganó mi definitivo respeto y amistad. Escoja usted 4 hombres de su compañía, le dije cierta vez, y marche a traerme noticias exactas de la vanguardia enemiga. Por lo que sabemos, esta se encuentra en Yocaya, mandada por el perjuro de Castro, molestando a Díaz Vélez. Al cabo de un rato volvió la Madrid con 4 voluntarios. Ya estoy, mi general, me dijo bromeando.
Solo falta que me dé usted un pasaporte para que se me permita entrar al campo enemigo. Yo sonreí. Usted sabrá proporcionarse el pasaporte, repliqué. Y no me equivocaba. La Madrid marchó, guiado por un vaqueano, a través de caminos imposibles. Una nevada lo sorprendió en la noche, allá en las alturas, siendo ya una proeza no sucumbir. Arribó al amanecer a Yocaya, y, sin amedrentarse, hizo allí mismo, en las narices del propio Castro y de los 100 jinetes del escuadrón realista, 5 prisioneros, capturando a una pequeña partida que se había alejado del grupo principal. Poco después llegaban a mi campamento los prisioneros, para que yo pudiera interrogarlos y tomar las noticias que precisaba. 2 de ellos resultaron ser juramentados de Salta, y mis hombres, que llevaban grabados sus rostros, los reconocieron. Los hice fusilar por la espalda, como indignos de morir dando cara al escuadrón. Las cabezas de aquellos traidores fueron cortadas y escrita en sus frentes la leyenda por perjuros. Envié a la Madrid un refuerzo de 8 dragones, que le llevaron las cabezas, con orden de situarlas en la inmediación del enemigo, para advertencia de los otros perjuros, entre los que se contaba el propio Castro. Poco después la Madrid se resolvió a mayores capturas. Castro había desprendido una compañía de cazadores montados, y la Madrid quiso tomarla prisionera en la estrechez de una quebrada, donde se hallaba la posta de Tambo Nuevo, en que hacía noche la compañía. Envió como batidores a 3 soldados, quienes treparon en la sombra la difícil cuesta hacia Tambo Nuevo. Los relinchos de los caballos que en número de 50 habían dejado los desprevenidos realistas en un corral, confirmaron a estos 3 valientes que allí se hallaba el enemigo, y deslizándose en las tinieblas sin un murmullo, descubrieron al fin al centinela, que se había dormido sobre su fusil. A lo largo de la pared de la posta estaban apoyadas las armas, en el interior dormían 11 soldados, y un poco a retaguardia los 40 restantes de la compañía. En temeraria y sigilosa acción, aquellos 3 patriotas desarmaron al centinela, tomaron las armas de la pared, sorprendieron a los 11 durmientes, y dando voz de ríndanse, los tomaron a todos, los maniataron y se los llevaron a la Madrid. Con esos 11 prisioneros, la Madrid se envalentonó. Marchó a rodear al resto de la compañía enemiga, la encontró bajando la cuesta, se abrió fuerte tiroteo, y la luz del alba, que ya llegaba, reveló a los realistas el corto número de sus atacantes. Se alejó la Madrid con 11 cautivos. Informado de aquella acción, premié a los 3 soldados valerosos con un ascenso, y los hice reconocer como los sargentos de Tambo Nuevo. Los cazadores enemigos justificaron su cobardía diciendo a Castro que habían sido atacados, no por 3 soldados, sino por 3 batallones, con lo que el jefe realista decidió replegarse a Condo. No quedaban fuerzas realistas fuera de Condo. La Madrid me informó haberse presentado en Vilcapugio para tomar noticias y hallar un horrible espectáculo. Nuestros muertos permanecían insepultos, vagaban perros famélicos y volaban en círculo las aves, haciendo presa en los despojos de mis queridos soldados. Tal noticia me llenó de amargura y de rabia, pues el rencor de la guerra jamás debe prolongarse más allá de la muerte. No había tenido el enemigo la piedad de enterrar a aquellos infelices junto a sus propios caídos, y pagaba así, con semejante blasfemia, la delicadeza que tuvimos nosotros con los caídos en Tucumán y Salta. Testimonien esos pobres muertos, abandonados para pasto de las fieras, contra el bárbaro realista que los dejó pudrirse sin el amparo de una cruz. La Madrid halló los restos del heroico comandante Benito Álvarez y de su segundo el mayor Beldón. Junto a ellos clavó un madero y colgó las cabezas de los perjuros. Luego, sin más que hacer, se retiró del llano sombrío y hediondo, que ilustraba la atrocidad de nuestros opresores. Todo era actividad incesante para mí. Con la noticia del agravio infligido a nuestros muertos creció mi ira, me preparé para la venganza. Personalmente presidía las evoluciones, los ejercicios, la instrucción de los reclutas, libraba proclamas y llamamientos, restañaba las heridas, restituía la confianza en un próximo triunfo, hacía, en suma, cuanto estaba a mi alcance para que la divina providencia pudiera favorecernos, pues es cierto que si el cielo se resuelve a protegernos, no lo hará de nuestra pereza, ni de nuestra flojedad, ni de nuestras equivocaciones. Marchaban ya nuevos emisarios al Perú. Solamente el pueblo de Tacna se había insurreccionado, los de Moquegua y Arequipa se habían acobardado al final, ansiaban por libertad, pero a costa de sangre ajena. Ay, aún faltaba mucho para que, saliendo de la esfera de degradación en que estábamos los americanos,
nuestro espíritu tomara aquel vuelo que hace al hombre superior a la idea de perder las efímeras comodidades de su vida, por otra parte muy llena de vicios. Marchaban también los diputados del Alto Perú para la Asamblea Constituyente, de cuya elección me había ocupado. No dejaba de alarmarme el modo en que había cundido la idea de federalismo, plausible en la paz, pero inoportuna en mitad de una guerra revolucionaria, que exige una dirección unificada, al menos mientras se está con el invasor encima. Pero la culpa la tenía Buenos Aires con su egoísmo, y también la mucha ignorancia que había en todas partes, tanta, que hasta llegué a temer más sus efectos después de la victoria que a los enemigos entonces. Se progresaba poco a poco. Pasó el mes de octubre, llegó noviembre con grandes expectativas, creció mi ejército más de lo que hubiera osado imaginar. No faltaban víveres ni caballos, la moral era alta, los pueblos nos acompañaban, Celaya llegaba con sus jinetes y Cochabamba enviaba sus milicias, venía Díaz Vélez a reforzarme, nuestro número pasaba ya de los 3.400 combatientes, de los cuales, fuerza es confesarlo, solo 1.000 eran veteranos, el resto, reclutas de poca o ninguna instrucción, y muchos de ellos puramente de bulto. Las armas, pese a los abundantes envíos, no alcanzaban para todos. El enemigo, mientras tanto, veía acabarse sus víveres, no podía mover una partida de Condo sin exponerla a los ataques de nuestras montoneras, los indios de Lanza y de Cárdenas habían cortado sus comunicaciones, y no tenía esperanzas de recibir auxilios. El paso del tiempo aumentaba sus penurias y el descontento de las tropas. Pezuela tomó una determinación. Quedarse en Condo era perecer por falta de recursos, había que movilizarse. Un traidor, un desnaturalizado de los que nunca faltan, fue a ayudarlo burlando el cerco de hierro que le habíamos tendido. El infame cura de Coroma, caudillo fanático, empedernido realista, abandonando a sus compatriotas, proporcionó a Pezuela 600 burros y llamas. Gracias a este socorro y a los hombros de los ignorantes indios que dirigía el cura, estuvo Pezuela en condiciones de mover su parque y artillería. Entonces, confirmando el tempel que había demostrado en Vilcapugio, se decidió a una atrevida jugada, en la que arriesgaba el todo por el todo para salir de aquella quietud fatal. En los primeros días de noviembre tuve noticias de sus movimientos. Llegaron a Macha, fugitivos, algunos indios de Lanza y de Cárdenas. ¿Qué había sucedido? Cuando lo supe tuve un temblor de inquietud, pues comprendí que se aproximaba la hora. En el camino que unía Condo con Ancacato, los indios habían sido batidos por el ejército realista en una cruenta lucha, dejando numerosos muertos y prisioneros y algún armamento. Avanzaba Pezuela rumbo a Ancacato, buscando penetrar en la provincia de Chayanta para un encuentro campal con nuestras fuerzas. Indagué a los fugitivos. ¿Cómo marchaba Pezuela? ¿Cuáles eran sus fuerzas? ¿Qué paso traían? Por sus informes, y por los de las partidas de batidores que destaqué, el ejército realista contaba 3.500 a 4.000 hombres, su caballería, unos 300 jinetes bien montados, su artillería, 18 piezas de A4 y de A6. Nuestra infantería era muy inferior en número y calidad, pero en cambio, nuestra caballería ascendía al doble de la suya y estaba mejor montada e instruida. Ni hablar de la artillería patriota, que a la sazón se reducía a 8 cañoncitos de pésima factura, con un calibre de A1 y de A2, lo que equivalía a decir que carecíamos de esa arma. Los realistas avanzaban con mucha dificultad, había lluvias y los caminos estaban muy malos, la caballería marchaba desmontada, los cañones eran arrastrados por los indios de Coroma, la lentitud de las marchas era grandísima, como que no superaba las 3 leguas por jornada, y aún hubo de hacer 15 leguas en 10 días para llegar con gran agotamiento a Callampayano, a 8 de distancia de nuestro cuartel. Allí, todavía debió aguardar 3 días más a su parque, que se había retrasado. La jugada de Pezuela era arriesgada en grado sumo, y aunque deploro su conducta para con nuestros muertos, debo confesar admiración por el valor que demostraba. Al atacarnos, se ponía en disposición de perderlo todo. Sin embargo, creo yo que tampoco le quedaba otra salida, pues, de permanecer en Condo, su situación se hubiese vuelto insostenible. Huelga describir la inquietud que se apoderó de nuestro campamento con las novedades. Nadie, ni yo tampoco, aguardaba una acción tan inmediata. Mucha era mi ira y mi deseo de venganza, mucha, también, mi renovada fe en la protección de Dios. No vacilé en inclinarme por hacer frente al enemigo.
Pero la opinión de los distintos jefes distaba de ser tan belicosa. Contados eran los que compartían mis inspiraciones, la gran mayoría dudaba, y aún proponía la retirada. Uno de ellos era Díaz Vélez, quien me dijo con franqueza: General, soy del parecer de replegarnos al Potosí. Sería temerario presentar batalla como el enemigo quiere, y usted sabe tan bien como yo que en lo posible nunca hay que seguir los movimientos que propone el rival, salvo señalada ventaja que nosotros no tenemos. ¿No cree que nos hallemos en condiciones de batirnos? No vea usted las tropas. Sin menospreciar la rapidez con que fueron reunidas, a dónde llega la disciplina, a dónde la instrucción. Son demasiados los reclutas, y ni sabrán moverse llegado el caso. ¿Cuál es nuestro fuerte? La caballería, repliqué. No basta, insistió Díaz Vélez. No tenemos artillería, y no puede darse ese nombre a los cañones que le remití. Conviene posponer la acción. Sabemos que nos envían desde Salta un tren de artillería nuevo, que viene a marchas forzadas. Con eso, y con un poco más de instrucción, ya la relación de fuerzas habrá cambiado. No se fíe, general, del espíritu de las tropas. Ellas lo siguen a usted, pero están desmoralizadas por Vilcapugio, demasiados camaradas han muerto allí y ellas temerán a sus matadores. Todavía es posible remontar mucho el personal y los ánimos. ¿A qué arriesgarnos ahora? Yo respetaba su opinión, pero pensaba que una retirada sería mucho más desmoralizadora, perdiéndose lo poco que habíamos logrado. Las tropas de Cochabamba y Valle Grande desertarían si nos íbamos a Potosí, pues creerían que abandonábamos esta provincia, a más de que no existía forma de transportar los víveres, que tendríamos que destruir pese a todo el esfuerzo para acopiarlos. No me decidía a emprender la retirada. En estas dudas, salí a reconocer las inmediaciones, siguiendo el camino a Potosí. No hacía media legua que me alejaba de Macha cuando me invadió una rarísima impresión. Hay cerca de Macha, en el camino que dejo dicho, una corta pampichuela, a cuyo costado derecho siempre yendo a Potosí se elevan, allá en el fondo, los altos de Taquiri. Aquellos altos eran el punto en donde el enemigo aguardaba la reunión de su parque, antes de atacarnos. En la llanura intermedia se alzaban algunos terrezuelos de poca monta, y hacia el sudoeste unas grandes lomadas de pedregullo, cortadas por un arroyito. Yo había pasado anteriormente por allí en dirección contraria a la que ahora llevaba sin reparar demasiado en los accidentes del terreno. Pero ahora, al volver la vista hacia los altos de Taquiri, vale decir, hacia mi derecha, experimenté una violenta emoción. Tuve la extraña, la supersticiosa certidumbre, de que ese era el sitio en que se decidiría mi campaña. Me adentré en esa pampa, allí conocida como de Ayohuma, por hallarse al pie del cerro del mismo nombre, y empecé a recorrerla en forma febril. Lo hice largo tiempo, a solas y secundado de mi estado mayor. Grandemente excitado, tomaba nota de cada detalle del terreno, y aún me parecía saber lo que encontraría. Ríanse los escépticos, pero persisto hasta hoy en la realidad de tales impresiones, sin que deje de sobrecogerme el secreto que encierran. Poco sabemos de los artilugios del destino. Creían los antiguos que los sueños, las visiones, las ilusiones con que a cada paso nos topamos sin acertar a explicarlas, toda esa corriente oculta de experiencias que pareciera envolver o secundar nuestra vida, no se hallan desprovistos de significación, que pueden develar al hombre sagaz el arcano de su suerte. Consultaban los griegos sus oráculos, y los romanos sus augures, y el gran Julio César, según se dice, pudo conocer, por repetidos anuncios, su propio fin. Nadie está en condiciones de afirmar que todo esto no sea cierto. Sostenía el ilustre obispo de Hipona que no tiembla una hoja sin la intervención de Dios, y que nuestro destino está escrito irrevocablemente en los libros celestiales desde el principio de los tiempos. Siendo así, ¿por qué la divina providencia no habría de enviarnos indicios de la suerte que nos depara? ¿Por qué no habría de estar nuestra vida sembrada de casi imperceptibles señales, que nos advierten, como en una mala comedia, lo que está por suceder? Yo nada sé, ni quiero mostrarme blasfemo, no alcanza mi ciencia a estos inconmovibles arcanos, y solo puedo limitarme a referir lo que a mí me sucedió. Ello fue que, conmovido e impresionado, supe que ese era el campo de batalla. Todo, en efecto, se prestaba para nuestra defensa, la posición era óptima, allí podrían desplegarse bravamente nuestros jinetes, allí cortábamos al enemigo el camino a Macha y lo obligábamos a presentarse en inferioridad. Toda la acción desfiló ante mis ojos,
y el plan general de la batalla se delineó poco a poco en mi imaginación. Mi ejército debía ocupar el medio de la pampa, en la espalda de su flanco izquierdo quedarían las lomas pedregosas de que ya hablé, nuestra derecha se apoyaría en las últimas anfractuosidades de un cerro, que habría de cubrir además nuestra retaguardia. El enemigo, bajando de los altos de Taquiri, se vería obligado a cruzar un río que por allí discurre y trepar un barranco antes de salir a la llanura, donde nuestro ejército lo aguardaría. Yo imaginaba el avance de la formación enemiga, hasta estrechar su flanco izquierdo contra un barranco allí existente, que la obligaría a desfilar buscando ganar terreno en dirección opuesta. Al ejecutar esa maniobra, sería el momento de que nuestros jinetes, con Celaya a la cabeza, envolvieran al enemigo por la izquierda tomando su espalda, mientras nuestros infantes lo acometían por el frente con las bayonetas en ristre. Sí, toda la batalla se desplegó ante mí. Tuve completa confianza en nuestra victoria. La libertad avanzaba hasta Lima protegida por el Todopoderoso. Cuando terminé de exponer mi plan a Díaz Vélez, este asintió. No deja de ser bien meditado, general. Pero es también mi obligación advertirle que el coronel Perriel me habéis visto esta mañana para exponerme un plan que él mismo desarrolló. Le confieso que me ha sorprendido. Ruego a usted que lo escuche. ¿En qué consiste ese plan?, pregunté con disgusto. Creía yo que Díaz Vélez cedería en sus reparos al oír mis explicaciones sobre el terreno. General, él sabrá explicarlo mejor. Otros jefes lo apoyan. Debo convocar a junta de guerra. Repuse, sin poder disimular mi decepción. Está bien. Lo haré. Poco después tenía lugar la junta. Todos los jefes se hallaban reunidos, y yo incité a Perriel a comunicarnos sus ideas. Mi general, comenzó Perriel, parto de la base de que no estamos en las mejores condiciones para presentar batalla. Las tropas no tienen suficiente instrucción y carecemos de artillería. Las ventajas de la caballería no son suficientes. Si salimos a batalla y perdemos, tendremos que abandonar el Alto Perú, y todos los progresos se perderán. En estos momentos, la plaza de Montevideo ha recibido refuerzos de más de 2.000 soldados españoles, la situación en Buenos Aires es crítica, y en caso de desastre no podrá auxiliarnos. Los peligros para la patria son muy graves. No podemos jugarlo todo a una partida como quiere el enemigo, no solo por los riesgos que digo, sino también porque el tiempo nos favorece. Cuanto más se demore la batalla, más se habrá debilitado Pezuela, carente como está de recursos y rodeado de pueblos hostiles. Ha tardado 10 días en hacer 15 leguas, no puede seguir moviéndose y caerá por sí solo. Lo que nos conviene es eludir el encuentro campal. Coronel, interrumpí, todo esto ya lo hemos hablado y no son razones suficientes, porque también la retirada tiene riesgos. Todo se perderá en moral y en reclutas, y tendremos que desprendernos de víveres que no podemos acarrear. No así, mi general, insistió Perriel. Por el contrario, con el plan que propongo la moral de las tropas se verá robustecida. Dejemos marcha al enemigo, destruyamos nuestros víveres, y no temamos por ello, pues nuevos recursos se nos proporcionarán en cuanto los pueblos sepan que no nos retiramos para abandonarlos, sino para defenderlos mejor. Mi propuesta, continuó, es rehuir batalla. Corriéndose nuestro ejército por el flanco derecho del enemigo, nos alejaremos de él sin peligro. Atravesamos luego de sur a norte la provincia de Chayanta, que nos asistirá sin duda, como lo ha hecho hasta ahora, y desviamos hacia el oeste tomando la retaguardia del enemigo. Así, mientras Pezuela nos busca por aquí, agotándose, nosotros pasamos al norte del territorio. Llegados a las Pampas de Oruro, asaltamos la base de operaciones realista, que está desguarnecida por la ausencia de Pezuela, quedan en nuestro poder las guarniciones y depósitos que ha reunido. Nos reponemos de cualquiera pérdida de víveres, y acometemos sin demora contra la paz. El enemigo quedará desmoralizado y aislado, y se perderá solo. Por el contrario, nuestras tropas se verán triunfantes y robustecidas, a un paso de Lima, y en condición de sostenernos en los movimientos que han dado los pueblos del Bajo Perú. Es un plan atrevido, observó uno de los comandantes. Y peligroso, dije yo. Olvida usted que si nosotros quedamos a retaguardia del enemigo, también él queda a nuestra retaguardia. Nosotros tomamos Oruro y ellos Potosí. Nosotros avanzamos sobre el Perú y ellos pueden hacerlo sobre las provincias bajas. La única diferencia es que nada hay que se les oponga a ellos, salvo tal vez algunas montoneras,
mientras que nosotros deberemos enfrentarnos con cualquier fuerza armada que envíen desde Lima. No es posible que el enemigo se pueda mover hacia Potosí o hacia parte alguna, replicó Perriel, pues se ha visto que a duras penas anda 3 leguas por día, y ni tiene forrajes ni víveres ni forma de evitar la deserción. Lo único que lo puede salvar es un triunfo. Tomé la palabra y reiteré ante todos mi plan. Insistí en que no podíamos entregar todas las ventajas con que contábamos, de las cuales eran nuestros víveres las principales, así como la gran reunión de gentes, que desertarían si nos alejábamos. Las tropas estaban desnudas y el frío las castigaba, los caminos estaban imposibles con las lluvias. Repetí todos mis argumentos, y mantuve mi posición, concluyendo por hacer presente mi completa seguridad en la victoria. Como viera que los planes de Perriel habían convencido a muchos, que acaso por respeto se cuidaban de contradecirme, propuse no demorar la votación. Estaba cierto de ganar. ¿Cuál no sería mi sorpresa al contarse los votos y descubrir que la mayoría había votado por retirarnos a Potosí, y aún eran más los que apoyaban a Perriel que a mí mismo? Con inocultable malestar me puse de pie. Señores, dije, habéis dado vuestra opinión. Cada uno es responsable de lo que le concierne, y a mí me toca el decidir. Contra el parecer de la mayoría, hemos de presentar batalla. Yo respondo a la nación con mi cabeza, pues el triunfo nos acompañará.